Muy buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Mejor Prevenir. ¿Cómo andamos, Meli? Muy bien, ¿vos cómo estás? Yo bien, saliendo de un pequeño resfrío ahí medio congestionado, pero bueno, el clima. Sí, son los primeros fríos que llegan con todo. Que llegan con todos, exactamente. Bueno, como siempre agradecer a toda la gente que nos viene siguiendo semana a semana y bueno, la repercusión del programa anterior fue muy bueno en el sentido de lo que significa Cáritas acá en la ciudad de La Plata y nos olvidamos de dar la dirección, nos decían algunos ¿cuál es la dirección de Cáritas? Y en realidad nos olvidamos. Exacto. Es calle 40, calle 4, perdón, entre 49 y 50. Entre 49 y 50, en la calle 4 entre 49 y 50, y el teléfono es 219800 para aquellos que todavía aún quieran seguir aportando frazadas, colchones, todo lo que se pidió la semana pasada, desde acá, desde la radio, todavía pueden hacer los aportes llamando al 421-9800. Sí, otra cosa muy interesante es que se habló desde otro lugar de Cáritas, ¿no? No solo de la parte religiosa, sino de las diferentes ayudas y los diferentes medios que utilizan para ayudar a la población toda que necesite, ¿no? Que mucho no se conoce, como decíamos, no se visibiliza la acción de Cáritas y muchos lo creen del lado de la religiosidad y como si uno no es religioso no accede a eso, y no es así. Sí, o simplemente en lo asistencial. Y Cáritas en los últimos años ha venido variando toda esta actividad asistencial a otros tipos de servicios, como los que habló el padre Andrés la semana pasada, de capacitación, bueno, nuestro servicio de atención de las adicciones y otras áreas que tiene Cáritas en relación a la oficina de empleo, que poco se comentó el otro día, pero bueno, de a poquito van a ir viniendo los diferentes representantes de las áreas a charlar con nosotros. Sí, prometimos ampliar la información. Y hoy tenemos o por ahí continuamos con el tema, porque mucho lo abordamos el miércoles pasado, que fue el tema de las inundaciones. Así es, vamos a continuar. Repasamos, el miércoles pasado estuvimos hablando de las consecuencias que ha dejado esta última inundación. Nos referimos al temporal de la madrugada del viernes 11 de mayo y la ayuda que se podría dar con las diferentes cosas que se necesitaban puntualmente. Andrés nos abría un poco los ojos de que no siempre se necesita ropa, que es lo que uno lleva primero, y que se necesitaban colchones, pañales. Bueno, estuvimos trabajando sobre la ayuda posterior a una inundación. Hoy vamos a ver otra cara de la inundación que tiene que ver con la prevención y no con las secuelas posteriores a una inundación ya ocurrida. Por eso vamos a tener un invitado que hace muchos años viene trabajando en investigación para la prevención de inundaciones en nuestra región. Bárbaro. Y bueno, vamos a dar un poco a conocer los medios de comunicación con los cuales se pueden comunicar, valga la redundancia, con nosotros. Puedes escribirnos al WhatsApp de la radio 221-669-4472, a nuestro correo electrónico mejorprevenir@radiolaplata.com.ar, a nuestro Facebook Mejor Prevenir Radio, y recordá que podés revivir todos los programas en nuestro canal de YouTube, que es Mejor Prevenir Radio. Bárbaro, vamos a la primera tanda musical y enseguida volvemos con nuestro invitado. Dale, ya volvemos. Y continuamos con Mejor Prevenir por Radio La Plata. Como les contábamos en el primer bloque, hoy vamos a hablar acerca de la prevención de inundaciones en nuestra región, en La Plata y alrededores. Para ello hemos convocado al ingeniero hidráulico Claudio Velasco, quien, como les contaba antes, desde hace muchos años viene haciendo un trabajo de investigación para la prevención de inundaciones. Esto ha abarcado el estudio y análisis de cómo es la realidad hídrica de diferentes zonas de nuestra región y cuáles son las problemáticas de cada una de las zonas. Y también lleva adelante un análisis acerca del estado de ejecución de las obras hidráulicas que nos han prometido desde hace años. Bueno, buenas tardes, Claudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos, gracias por la invitación, saludos a toda la audiencia.
Muy bien. Gracias, un gusto estar acá con ustedes, y ojalá que como toda charla pueda servir para escuchar otro campanazo para la gente, ¿no? Que la gente pueda discernir, ¿no? Porque si no escuchas mucho ruido de un solo lado, y hay veces que la realidad o la verdad se construye teniendo distintas opiniones. Sí, estando en terreno, ¿no? Me imagino que vos has estado en las situaciones muy delicadas que nos han tocado. Tengo entendido que hace muchos años venís con esto, no es a partir del 2013 que arranca, sino desde hace años. Sí, acá en La Plata del 2002. Y en el interior del país empecé en el año 92. Realmente, desde que nací, tomé con mucho respeto el tema de inundaciones. Tal vez porque vivía en una ciudad ribereña pegado al río Paraná. Y entonces eso me llevó a saber lo que era una inundación. Y bueno, uno tuvo la posibilidad de estudiar ingeniería hidráulica, y yo dije, mi compromiso con la sociedad en su momento de volver a la ciudad donde nací era colaborar en un momento crítico, como se generó una inundación en La Plata en Goya Corriente en el año 91-92, y después acá en La Plata ya sí con la inundación que tuvimos el 27 de enero del 2002. Yo empecé recorriendo todo lo que sería la cuenca del arroyo Maldonado, para que se ubiquen los vecinos que no son tal vez de la zona. Estamos hablando de Alto de San Lorenzo, Villa Elvira. En realidad empieza en la zona de un pequeño sector de Los Hornos, y después llega todo a lo que es la zona de la Franja de Berizo, o sea, Villa Progreso, El Carmen. Pasamos a un sector que se denomina el Bañado en Maldonado, propiamente dicho, del cual dio origen en realidad, porque era todo un estado de parcelamiento de una familia Maldonado en su momento, del nombre de la esposa. Y después con el fraccionamiento, bueno, quedó el arroyo Maldonado, y de ahí su llegada al río, ¿no? Es una de las cuencas, y en un contexto en el 2002 que veníamos a nivel nacional con la conformación de comisiones vecinales. Recordemos la situación económica y la situación social que se vivió. Entonces estaba en auge todo lo que serían las asociaciones vecinales. Bueno, en ese momento yo presidí una comisión que era la Comisión Vecinal Pro Estudio Integral de la Cuenca del Arroyo Maldonado. La verdad que le puse a propósito un nombre largo para decir, no, nos reunimos y tratamos de mostrar una realidad, pero no solo con la crítica, sino con propuestas. Y es por eso que a partir de ese momento recorrí personalmente, charlé con la gente, conociendo ya la realidad de lo que eran las inundaciones, por más que sea de una provincia a otra, ya conocía la realidad, cómo sufre la gente. Y desde ese momento vengo luchando y planteando propuestas y tratando de alertar no solo a la gente, sino también a nuestros dirigentes, pero a veces nuestras dirigencias de distintos partidos como que es como una brasa caliente que se sacan en el primer momento y después las situaciones se van olvidando, y fue así que tuvimos nuevas inundaciones, ¿sí? Uh-huh. Tengo entendido que a partir de la inundación del 2 de abril de 2013 vos elaborás una propuesta, un plan integral de obras hidráulicas para La Plata, ¿verdad? Sí, sí, o sea, integral para toda La Plata lo hice a partir de la inundación del 2 de abril de 2013, pero por ejemplo, la que tuvimos el 28 de febrero del 2008, yo exactamente al mes de la inundación, yo ya hice un análisis de cuál fue el origen de la situación que se dio en las cuencas de la zona norte de La Plata, ¿sí? O sea, los arroyos Carnaval, Martín y Rodríguez, Citibel, Villa Elisa, para que nos ubiquemos, siempre haciendo referencia a la gente que a lo mejor no es de todo de La Plata, ¿no? Si no se puede ofender, ¿cómo no vamos a ver dónde están estos arroyos mencionados? Y en ese momento sí, yo ya había presentado, porque se había dicho en su momento muchas cosas, de echarle la culpa al ferrocarril, al puente en lo que era la autopista Buenos Aires-La Plata, en fin, y pude sí presentar algo. ¿Qué pasó en el 2 de abril de 2013, que fue la situación más extrema que hemos vivido? En particular, yo no me inundé, ninguna de las inundaciones tuve nada de agua en mi casa. Pero sí ese compromiso, y en particular después del 2 de abril
yo me acuerdo que el día 4 ya me había invitado un intendente, me pidió urgente un intendente que le pase mi propuesta que yo tenía de otro, no intendente de La Plata, en ese caso intendente de Berisso. Esto fue el día 2, cayó un día martes, el día 5 me pidió que yo había hecho una propuesta para todo justo, precisamente la zona de Maldonado y con un nuevo canal que había planteado, y en ese momento se iba a estar presente a la mañana, recuerdo tipo 11 de la mañana, el gobernador. Entonces me había pedido todas mis propuestas nuevamente, y en ese momento, cuando pedí para conseguir, si me podían conseguir un helicóptero, cosa que pude hacerlo, recorrí lo que era el sector netamente de Berisso, toda la zona de bañado, y sacar un buen cúmulo de fotos, porque desde un punto de vista técnico después el agua sigue bajando, y en ese momento se encontraba, como ya esperábamos obviamente, en la zona de bañado. En ese interín, desde el 2 hace 5 que me llamaron, yo pensaba de qué manera, obviamente primero no deja de uno de estar choqueado, ¿no? Como vecino, por más que nos haya inundado, cuando empezamos a recorrer los sectores, ¿no? Que afectados, ver autos dado vuelta, Plaza Malvinas, recuerdo, todo en el medio del cantero central, o la divisoria central que tenemos, en fin, y así historias que uno fue viendo, ¿no? Y yo en ese momento yo ya decidí, o sea, venía pensando, pero ya ese mismo día que recorrí la zona del bañado en forma aérea, yo esa tarde, en el momento dije que yo ya pueda, que tenga el momento disponible, voy a recorrer no ese sector de La Plata, sino el sector más crítico, que fue en este caso en el Arroyo del Gato. Y así lo fui haciendo, porque pensé que había gente, por suerte había mucha gente con espíritu de colaboración ante toda esta tragedia, tantos vecinos que fueron en forma particular ayudando, colaborando con las autoridades. Y yo Claudio, dije, no, bueno, va a haber estas inquietudes tuyas, vos sí. las presentaste a las administraciones municipales, porque estoy pensando desde el año 2002 para acá, pasaron varias administraciones exactamente municipales en La Plata, o también a nivel provincial. A las dos cosas. Desde el 2002 yo ya he presentado nota a nivel del propio intendente que se encontraba en ese momento, a los concejales, tanto de intendentes de La Plata y de Berisso, trabajando en forma conjunta, pensando que el agua no respeta fronteras políticas que uno hace, y por otro lado y también a la provincia, porque en definitiva los cursos de agua son injerencia de la provincia, los desagües pluviales locales son injerencia del municipio. Entonces, esto excede desde el primer momento todo tipo de obras que pueda encarar a nivel municipal. A nivel municipal puede ser, un pequeño sector de red terciaria de desagües que vincule desde una esquina de sumidero hasta la propia red. Obras menores, ¿sí? Las grandes obras, más interviene más de un distrito, generalmente responsabilidad de provincia. Y eso lo fui presentando en el 2002. En el 2008 no llegué a presentarlo formalmente a ningún organismo, pero sí lo hice públicamente, que salió en los medios. Me acuerdo que un medio local acá de la parte en papel, no me sale el nombre, pero bueno, en una tirada muy grande presentaron a doble página parte de mi análisis del 2008, y en el 2013 nuevamente sí. En realidad lo que primero hice fue presentar a nivel de provincia al propio Ministerio de Infraestructura, después de tener un debate público en ese momento con el propio ministro en ese momento, ante un pedido de él, o en realidad no se esperaba que yo lo iba a presentar. Me dice, bueno, ya que tenés una propuesta diferente, ingeniero Velasco, ¿por qué no la presenta formalmente? A la semana di por mesa general de entrada la formación de un expediente, donde presenté ya en 4 meses ese análisis que fui haciendo, en los momentos que podía, recorriendo todos los sectores, pero también charlando con la gente. Me permitió a mí hacer un planteo integral.
que en ese momento lo hice ya con cómputos y presupuestos, ¿no? Con estimaciones de una especie de anteproyecto, pero a diferencia de lo que, porque yo ya difería con el monto que proponía y que iban a ejecutar, que era en ese momento, se había aprobado ya como ley. Primero fue un proyecto de ley que presentó el gobierno provincial, y ese presupuesto era de 1.973 millones de pesos. Yo disentía con eso y eso lo transmití públicamente al propio ministro. Y yo lo que presenté, a diferencia del concepto tradicional de la ingeniería, hace muchos años yo creo que primero los ingenieros somos un poco más cerrados. Yo en mi caso tuve una amplitud, tal vez porque lo he visto. Primero, antes de ser ingeniero, fui un ciudadano que me comprometí con mis vecinos, y desde ese concepto es que yo llevé adelante ese clamor de la gente, que no es que quiere inundarse menos. La gente lo que quiere es vivir tranquila y no inundarse más, y no poner en riesgo su vida. Por eso yo rompí los esquemas tradicionales de la ingeniería hidráulica, y lo que propuse fue algo diferente, que fui criticado en general por el 99,9% de mis colegas. ¿Por qué? Porque presenté una propuesta integral considerando para el diseño la misma tormenta que tuvimos para el 2 y 3 de abril. Y generalmente se diseñan para tormentas promedios, por así decirlo, para lluvias promedios, no para tormentas extremas, como lo llamamos los ingenieros. Pero eso es algo que es ilógico hoy día, porque la realidad nos pasó por encima. Entonces tenemos que hacer mea culpa y animarnos a decir esa Biblia, que fue lo que aprendimos, haciendo un paralelismo con la parte espiritual, esa Biblia que aprendimos de formación técnica, tenemos que readecuarla. Y yo creo, como me dice, pero miren, a ver, el informe de la Facultad de Ingeniería en ese momento, creo que fue, no sé si al mes o mes y medio de la inundación, sacaron un informe firmado por unos 40 colegas, ¿sí? Que lo presentaban a la subsecretaría, o a pedido de la subsecretaría de Infraestructura, de subsecretaría de Recursos Hídricos de Nación. En ese contexto, lo que decían, que una tormenta como la del 2 de abril se podía volver a producir dentro de 10.000 años. Ese concepto de cómo llegaron a los 10.000 años es dejando por fuera la grande tormenta, y un tema estadístico que no condice con la realidad. Entonces, obviamente, sirvió en ese caso para que las autoridades hagan obras menores. Es como que le vino como anillo al dedo, perdón la expresión vulgar, ¿no? Pero entonces nadie, sin ser ingeniero, no se imagina hoy día que tormentas de 300 o 400 milímetros, ya no nos sorprenden. Desde ese entonces, 2 de abril de 2013, ha pasado en distintos sectores que ha llovido esa misma magnitud en menos de 24 horas. Está bien, hay un tema más técnico de intensidad y duración que se dio en un lapso de 3 horas acá. Pero digo, el concepto es que yo, adrede de que me pueda equivocar y que a lo mejor no se produzca una tormenta exactamente como la del 2 de abril, podrá ser, en lugar de 400 o 392 milímetros, podrá ser, no sé, 250, 300, como hemos tenido hace menos de un mes ya, el 9, 10, el 10 de mayo, ¿no? Sí. Menos de un mes. Entonces, y afectando en este caso las cuencas de la zona sur de La Plata, ¿sí? Entonces digo, ese fue el concepto. Y para que se pueda comprender, yo no vivo fuera de una realidad, no soy alguien que presenta un informe desde un escritorio y que nunca en su vida conoció embarrarse y recorrer un arroyo y andar con bota o con bicicleta y charlando con la gente. No, justamente a partir de eso es que hice esa propuesta, que en ese momento fue del orden de los 6.887 millones de pesos. Muchísimo más a lo que casi los gobernantes estaban 4 veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que yo presentaba era un plan, con una visión planificadora para hacerlo en etapas, pero lo poco que se hacía, lo que se iba ya haciendo pensando en esas obras definitivas que deberíamos tener. En todo caso, como dije, no se va a producir una tormenta igual seguramente, pero yo estoy seguro que un plan como el que presento va a darme una mayor tranquilidad a la ciudadanía, y es lo que mi conciencia siempre me lo indicó. Yo sigo pensando que seguimos emparchando, ¿no? En vez de cerrar esto. Bueno,
Muy interesante todo lo que nos está contando Claudio, pero vamos a ir a una pequeña tanda y continuamos. Dale. ¿Damos los teléfonos, Meli? Sí, 221-669-4472. Escribinos, ya volvemos. Bueno, y volvemos nuevamente con Mejor Prevenir. Estamos con el ingeniero hidráulico Claudio Velasco, hablando de prevención de las inundaciones, en realidad. Y tenemos, Melina, una pregunta, ¿no? De un oyente. Tenemos una consulta de un oyente, María José. Guille, te pido por favor si nos pasás el mensaje. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es María José Ponce. Vivo a 2 cuadras de donde comienza a entubarse el arroyo del Gato, ahí en 11.517. Y bueno, sí, sufrimos las 2 inundaciones previas al 2013, pero la del 2013, que fue la mayor acá en la zona, después de esa inundación se hicieron unas obras acá en la avenida 7, de 520 a 526, que supuestamente era para alivianar el caudal de las lluvias si volvía a pasar o ocurrir una situación así. El 27 de abril pasado, que llovió mucho acá también en la zona, se inundó todo lo que es 7.520, 7.526, 7.32. Me acuerdo porque yo venía en el micro y los chicos los sacaban los papás ahí en 7.32 a UPA, los chicos en el colegio. Entonces yo le quería preguntar al ingeniero, que nosotros conformamos muchas asambleas barriales acá en Ringuelet, Tolosa. ¿Qué obra específicamente tendríamos que pedir? Porque es evidente que esta que hicieron no funcionó. Y también quería preguntarle de qué opina de la obra que se están haciendo sobre el arroyo del Gato. Si es posible que me responda. Muchas gracias, María José, por contactarte con nosotros. Bueno, Claudio. Bueno, primero valorar que personas estén participando, pues es muy importante, ¿no? La toma de conciencia y más haciendo referencia que son parte de vecinos que se han reunido y que han debatido y que han visto la realidad, porque nos une la desgracia, lamentablemente. Bueno, para poner blanco sobre negro, acá lo que se está planteando es lo que en parte yo ya dije. Se están planteando obras que el diseño son para tormentas menores, no para grandes tormentas, porque ese es el concepto de la ingeniería tradicional hidráulica. Por ejemplo, yo voy a dar un caso concreto para que sepamos, en un ejemplo, en un pequeño ejemplo, pueda dar una diferencia entre lo que yo propongo y lo que se está ejecutando, ¿sí? Y justamente también respondo de paso lo que dice la oyente, la vecina, sobre qué es lo que opino las obras que están construyendo sobre el arroyo del Gato. En ese sector que ella está haciendo referencia, por ejemplo, en el sector que va desde el Camino Centenario hacia 1.514, por ejemplo, que es el tramo final de lo que sería la cuenca del Gato propiamente dicho, hasta encontrarse ahí, pasar todo el cúmulo de agua de las 10.000 hectáreas que conforma la cuenca del arroyo del Gato, 10.500, depende cómo se la mide, pasa por el puente de 1.514, el puente de ferrocarril. En ese tramo que va del Centenario al ferrocarril, la propuesta provincial era llevarla el ancho que tenía originalmente, que podía ser de 18 metros en promedio, 17, 18 metros, no llegaba a 20 metros, un canal de tierra, como ustedes pueden recordar o se imaginan en todo el sector. Si alguna vez uno se va en tren, pasaba por ese sector y se veía el arroyo. En ese sector lo que se hace es ampliar la sección a 40 metros, haciendo un canal rectangular, digamos, de paredes verticales y la base también, todo en hormigón. En ese mismo sector, yo realicé mi análisis con esta propuesta de anteproyecto integral para el caso de 2 de abril, la tormenta del 2 de abril, y a mí me dio donde está previsto 67 metros de ancho. De 40 a 67 es la diferencia entre lo que están ejecutando y lo que yo considero que se debería haber contemplado, con
haciendo la salvedad con un anteproyecto. Imagínense que en 4 meses yo solo, sin tener ningún equipo de nada, hice todo este análisis y esta propuesta, y me animé a decirlo públicamente, que si hubiese sido la crítica, no me hace porque esté mal hecho el diseño en sí, sino por qué tormenta yo consideré. Por eso yo creo, ¿qué pasa? La diferencia está en que en el proyecto que se está ejecutando necesitaban las famosas 120 construcciones que originalmente se iban a hacer, ¿se acuerdan? Al lado del mercadito, ahí estaba previsto 120 nuevas construcciones, o sea, 120 reubicaciones de familiares que están lindantes al arroyo. En mi propuesta, solamente para la cuenca del Arroyo del Gato, para plantear toda la sección que se tendría que tener, imagínense que si yo tengo 67 metros de ancho, yo tengo que dejar a ambos lados, a su vez, márgenes libres, ¿sí?, no ocupables de ninguna manera, pero márgenes libres para que se pueda hacer el mantenimiento, la limpieza el día de mañana. Entonces prácticamente llegábamos a los 100 metros. Para eso, y para todo el sector, hasta 143, sí, yo necesitaba casi 900 familias, presentaba 900 reubicaciones que contemplaban el presupuesto que yo consideré. Entonces, de esa manera estamos ordenando en forma definitiva. Ahora se está viendo que nos vamos a seguir inundando. Bueno, para mí no es ninguna novedad. Yo ya lo vine diciendo. Va a pasar con el famoso conducto derivador de la avenida 31, el conducto derivador de la 143, que viene con el Arroyo Regimiento y Pérez, ¿sí? También lo hicieron todavía con un riesgo mayor. No alcanza ni siquiera a cubrir las... a ver, si lo otro se consideró con una mayor dimensión, lo que es la cuenca principal del Arroyo del Gato, que como concepto está bien, pero lo que no está bien es el diseño propiamente dicho para qué tormenta se consideró. Pero así ves, si consideramos los conductos derivados de la 31, el de la 143, también el riesgo que se tomó es aún mayor. O sea, yo no quiero usar términos recurrencia y términos técnicos que me voy a generar confusión en la sociedad, pero si consideraron, vieron que cuando hay más riesgo, cuando algo sale más barato, a su vez es más riesgoso. Eso pasa cuando uno paga hasta un seguro de auto. Un ejemplo, cuando más seguridad quiere tener, le sale más caro el seguro. Bueno, acá con las obras pasa lo mismo. Yo consideré una obra más costosa, pero para hacerla en etapa, pero que dé mayor seguridad a la gente. Y ese es el concepto del plan. Fundamentalmente yo planteé para todos los cauces principales una tormenta de diseño, considerando la del 2 de abril, y también para La Plata, todo el casco urbano, he considerado, para toda la cuenca del Gato, en este momento me acuerdo la cifra final, que habrá sido unos 4.500 millones de pesos. Y solamente para el casco urbano representaba unos 2.500 millones de pesos de obras, de desagües adicionales con verdaderos conductos, que lo contemplé considerando un proyecto que se había analizado en el 2010, después de la inundación del 28 de febrero de 2008, la provincia mandó a distintas consultoras que son siempre las mismas, y siempre, nunca se animó nadie a decir, mire, yo estoy en desacuerdo, no, porque ellos lo planteaban. En el 2013 de vuelta a esta misma consultora, bueno, presénteme un nuevo proyecto. En definitiva, bueno, son criterios, yo tengo otra visión de cómo servir a la sociedad. O sea, Claudio, que... tenemos que decir que es un problema de presupuesto, digamos que no se quiere gastar en obras, o lo otro que vos decías al comienzo, la mayoría de tus colegas piensan que no se va a volver a repetir una tormenta como la del 13 de abril, el 2 de abril de 2013. Sí. Por sobre todo creo que es un concepto, no es de presupuesto, es de cerradez política, por un lado. ¿Por qué digo esto? Porque desde lo político se tiene que transmitir, para mí, a mi modo de ver, una visión muy sesgada de lo que la gente quiere. La gente quiere por sobre todo que le digan la verdad. Esa es la base. ¿Y qué es lo que hace la dirigencia? No, le digo una parte, mezclo verdad con algunas cosas, como digo, le mete el cambio climático. El cambio climático, miren, esta tormenta, no se puede diseñar obras para este tipo de tormenta. Yo lo pude demostrar y desarticulé toda esa estrategia cuando a los 4 meses presenté formalmente todo ese plan por expediente. Entonces, esa es la primera cosa. Esa mezquindad política para hacer,
para ver como estrategia, si quieren verlo desde lo político, es decir, si yo le transmito la verdad a la gente y yo presento un plan que no voy a terminar en una gestión, sino en varias gestiones, estoy comprometiendo a todos los sectores políticos, porque el que hoy es oficialismo, mañana es oposición, y si nos ponemos de acuerdo, vieron que muchas veces a nivel de país, en otros aspectos, hablan del famoso pacto de la Moncloa, a nivel el problema del español, sí. Después creo que después de la guerra civil, que todo dice, bueno, el pacto de la Moncloa, bueno, es como un acuerdo de todos los sectores. Acá tendríamos que tener un acuerdo de todos los sectores de un punto de vista técnico ante obligaciones. Ahora me van a salir a criticar, a decir que es lo que estoy mezclando la cosa con otra, pero no, es el concepto que tenemos que reunir a todos y decir la verdad, y en esa verdad también, si el día de mañana en esa misma gestión se vuelve a inundar la gente, al menos vas a ver y decir, mira, sabemos que esto puede llevar 10 años, 15 años solucionarlo de fondo, pero lo que se va haciendo, lo vamos haciendo bien. Si tenemos que reubicar de entrada 900 familias, reubiquémosla. Para todas las cuencas, claro que era casi 1100, 1150 familias las que yo presenté. Para el caso del Maldonado, de Berisso y La Plata, o mejor dicho, sí, toda la cuenca, pero del arroyo principal que nos inundamos hace 2 semanas, y digo, me incluyo porque yo también pertenezco a la cuenca del Maldonado, yo vivo en Alto de San Lorenzo. Yo no me inundé, pero sí a 2 cuadras tengo uno de los brazos del Maldonado. Si en ese sector, cuando yo propuse con el mismo criterio similar al arroyo del Gato, van a construir algo, el arroyo actual del Maldonado tiene 5 metros de ancho de fondo, para que se entienda. El ancho de fondo, no la profundidad, el ancho, ¿se entiende? 5 metros. Y con paredes que son inclinadas, porque si no, no serían estables si fuesen de tierra y yo lo quiero hacer a 90 grados, se caería. Entonces son 5 grados y con paredes inclinadas. Eso es lo que tiene actualmente, en promedio. ¿Sabe a cuánto se lo piensa llevar? A 15 metros con paredes verticales hechas en hormigón. ¿Qué es lo que yo propuse para ese caso del Maldonado? En el brazo que va desde Avenida 13, el brazo principal de Maldonado, hasta la calle 126, que ya es del lado de Berisso y que es limítrofe prácticamente entre lo que es el barrio del Carmen y Villa Progreso, 29 metros. Casi estoy duplicando de 15 a 29 metros. Esa es la diferencia de concepto entre lo que están ejecutando y lo que yo propongo a largo plazo. Y reubicando 180 familias, claro, para el caso exclusivamente de Maldonado. Vos mencionaste Berisso y bueno, los vecinos de Berisso, siempre que hay inundación, mencionan que ellos reciben el agua de La Plata. Esto pasó en el 2013, pasó en las lluvias de hace 2 semanas atrás. ¿Es así, Claudio? ¿Berisso se inunda porque recibe el caudal de agua de La Plata? Hay subcuencas de La Plata que sí van para el lado de Berisso. Por ejemplo, desde Plaza Moreno, ¿sí?, hacia el camino de la 66 se ubican el que va y donde está el troncal principal de cloacas. Bueno, un sector de unas 300 y pico de hectáreas, si no me falla la memoria, desemboca en ese camino de la 66, y si yo mirase hacia el río, sobre el lado izquierdo. Y sobre el lado derecho también tengo otro desagüe de una cuenca menor. Y por otro lado, a Berisso está llegando lo que es el Maldonado. Hay otros sectores intermedios, como un conducto de la 76, por ejemplo, para los que son de la zona van a saber lo que estoy hablando. ¿Y por qué? Porque el agua llega ahí. A ver, el tema es, ¿se inunda por eso? No, se inunda porque primero no se trabajó en forma integral entre La Plata y Berisso. Pero por otro lado, porque en Berisso propiamente dicho faltan obras. No podemos echarle toda la culpa a La Plata. La ciudad propiamente dicha de Berisso se inundó hace 2 semanas, pero no por el agua que vino de La Plata. Después pudo venir el agua, pero en primer momento, si llega a llover lo que llovió acá el 2 de abril, no se imaginan la tragedia que puede representar para los bericenses, para la ciudad de Berisso propiamente dicho. A ver, yo acá voy a hacer una pequeña referencia. A ver, escúchenme, vecino, voy a tratar de ser simple. Imaginemos que está el río quieto, que no se mueve tanto, no tengo mucho oleaje en el río. Eso, imagínense que yo tomo como un cero de referencia, como un plano de referencia cero. Si yo voy midiendo las alturas que se encuentran las distintas calles de la ciudad, yo puedo decir que Berisso se encuentra a cota 3 y 3,50 metros, o sea, 3 metros, 3,5 metros por encima de un nivel de un cero de referencia, que en este caso es el Río de la Plata. ¿Se entiende?
La ciudad de La Plata, en la ruta 11 o la avenida 122, que en realidad es ruta 11, la avenida 122 puede tener el orden de cota de 6 metros. Respecto a la ciudad de Berisso, propiamente dicha, ya está a 2 metros y pico por encima. Plaza Moreno podemos tener una cota del orden de los 17 metros. Y donde empieza la cuenca del Arroyo del Gato, casi en la ruta 36, podemos estar hablando de una cota de los 31-32. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Por un lado, aprovechar para decir algo que estoy escuchando últimamente de un colega mío que es funcionario provincial actualmente de la SIC, como el caso de Pablo Romanazzi, que él dice que La Plata es una ciudad inundable. A ver, para mí la ciudad inundable, si uno lo cataloga de esa manera, es como está diciendo, no hay posibilidades de ninguna solución, y lo que vamos a tener que hacer solamente son los planes de mitigación. Y las obras que se hacen como conformémonos. Ese es para mí el concepto que se lo pretende presentar. Una ciudad más inundable, en todo caso, es una ciudad como Berisso, que está muy lindante al río por ser una ciudad ribereña. Digo Berisso como digo Ensenada, ¿sí? No hablamos de Ensenada, pero digo el caso de Ensenada, que es más o menos similar. Donde la cota, a ver, si desborda, tenemos sudestada, Berisso se inunda. Si tenemos sudestada, hoy día no, con el terraplén costero se está cubierto en parte. Pero bueno, también es un arma de doble filo. Ya no podría, a ver, si quiero hablar de Berisso, ya podría necesitar otro programa exclusivamente para hablar de Berisso. Pero quiero decir con esto que sí o sí nos está... en Berisso, por ejemplo, en el caso del Maldonado, concretamente, yo propuse un nuevo canal de Maldonado que vaya directamente al río. Y de esa manera, si bien estoy cambiando algunas condiciones naturales, son las mínimas, y el desborde, no dejo con eso que no vaya agua al sector de bañado y al microclima que tenemos ahí, pero sí que el exceso se vaya directamente al río. Y así podría hablar con el canal de la 66, donde planteé un revestimiento de taludes, de canales, a ambos lados, de manera tal que el agua de La Plata pase por un lado y salga por el otro. Bueno, qué interesante esto, pero vamos a tener que hacer la última pausa, Meli, y después redondeamos con Claudio, que pone tanta garra, tanta fuerza en lo que dice. Yo quiero hacer otro programa ya. Tengo un montón de preguntas. Te vamos a invitar para otro Tendré que mirar agenda, discúlpenme. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya redondeamos al final. Dale, ya volvemos. Escucho una y otra vez. Mejor prevenir por Radio La Plata. Estamos con Claudio Velasco, ingeniero hidráulico, hablando sobre la prevención de las inundaciones. Bueno, Claudio, te confieso que tengo un montón de preguntas, pero el tiempo nos corre, así que vamos por un punto importante. Por lo que vos me decís, a ver si entendí bien, con las obras que hay hoy en día, una tormenta como la del 2 de abril puede volver a ocurrir y tener las mismas consecuencias. Sí, no solo que a ver, en algún sector se puede ver beneficiado. Seguramente toda obra... Algo mejoró. Sí, pero tenemos otro riesgo. O sea, si nosotros preparamos para una tormenta así, imagínense que alguien sea arrastrado por la corriente en un sector como está preparado ahora, ¿sí? Donde no tenemos en todo el sector una protección realmente firme, puede ser arrastrado por el agua tremendamente en un cauce que ya está inclusive hecho con hormigón. ¿Está bien? Porque va a tener mucha más fuerza el agua todavía, ¿sí? Pero para traducir así como concepto básico, para que entienda la gente, estas obras no solo que no soportan para una tormenta de 2 de abril, no soporta siquiera una tormenta tampoco como la del 28 de febrero de 2008, donde tuvimos un acumulado de 240 milímetros. El concepto de esto ha llevado a que muchos han pedido hasta judicialmente que diga para qué tormenta soporta. Y los funcionarios actuales de hidráulica, que es el mismo funcionario, el mismo equipo que estuvo en la gestión anterior y que mantuvo este gobierno provincial, nunca respondieron tan claramente. Si soporta una tormenta de 70 milímetros por hora, 80 milímetros, no se dijo. Queda claro, porque la realidad, como digo yo, les pasa por encima, que esta tormenta, y ni hablar de la cuenca de la zona norte, estoy recordando de la de tormenta del 28 de febrero de 2008, lo que están haciendo ahí es una vergüenza, me da vergüenza. Esto es un tema heredado de la gestión anterior, pero
esta gestión como que continuó, obviamente, pero en algunos casos que no se había ejecutado algunas cosas se podía haber todavía revertido, ¿sí? Entonces la situación es crítica. Va a seguir lloviendo 50 milímetros y La Plata se va a seguir inundando. ¿Por qué? Porque solamente se hacen las troncales principales, que dicho sea de paso, como dije, no soportan grandes tormentas. Pero tampoco se hizo grandes y planteó grandes desagües. Después de una inundación en este transcurso de este año, yo creo que salieron a decir que se iba a hacer el conducto, creo que, o de la 11, que tenemos un triple conducto que desemboca en el Arroyo Gato, que se iba a hacer un cuarto. Si no recuerdo mal, creo que se planteó eso. Pero eso es como decir, bueno, hago algo más, pero necesitamos como dije hoy, 2.500 millones de pesos estimado al 2013. Saquemos la cuenta cuánto es hoy día. Yo tengo todo hecho después de que pasó todo este debacle de la economía, de cambio de dólar. He dolarizado las obras hidráulicas de cada sector para saber dónde está. Acá no me acuerdo de memoria ahora, pero para tener una idea. Sí, es mucha plata, pero hay que hacerlo. Sí, pero por ejemplo, mucho la secuela que ¿qué es mucha plata? Perdón que interrumpa, porque en estas cosas me pongo hasta nervioso cuando digo una obra de 1.100 millones de dólares es mucha plata. Sí, es cierto, pero en un mes, un mes y pico, el Banco Central dejó que se fugaran 8.000, entregó para que se lo lleven afuera 8.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto se necesita en el conurbano bonaerense para hacer obras y dejar medianamente preparado todo el conurbano donde viven 15 millones de personas? ¿Vivimos 15 millones de personas? Alrededor de 6.000 millones de dólares. En un mes con esa plata se hubiese podido hacer eso. Pero bueno, son temas macroeconómicos. Acá tendría que haber como mala praxis que se habla a los médicos, también en otras profesiones. Porque tampoco es lógico que después diga, no supe qué pasó. No, y aparte los daños que se generan, las muertes, cosas irreparables. Totalmente. Una falta de conciencia a tiempo. Realmente nos quedamos con muchísimas preguntas, Claudio. Se nos acaba el tiempo. Te queremos agradecer muchísimo porque, por lo menos a mí, me has desasnado de un montón de cosas y preocupado ahora quedo, ¿no? Preocupado. Hay que estar alerta, creo yo, ¿no? Prestar atención que no es pavada esto. Y ocuparse también, preocuparse y ocuparse desde el rol que cada uno tiene. Eso es así. Es lo que te iba a decir. Preocupado, pero a la vez debemos ocuparnos de esto. Te vamos a volver a invitar, Claudio. Sí, como no, un gusto. Y te agradecemos. Meli, semana que viene vamos a tener un programa referido al tabaquismo. Así es. Porque el 31 de mayo es el Día Mundial Sin Tabaco y nosotros vamos a estar el 30, miércoles que viene, y vamos a estar hablando del cigarrillo, de los daños, de qué hacer, cómo hacer para dejar de fumar. Bueno, con invitados, por supuesto, como siempre. Bueno, les vamos a dejar con el programa que sigue, Mundo Tripero. Les vamos a mandar un saludo muy grande. Que tengan una muy linda semana. ¡Hasta luego!